Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en AM750, hoy desde los estudios de la radio, sin público presente, pero recuerden, si están en Buenos Aires, el único día que tendremos público presente en el auditorio será el jueves, a las 8 de la noche, los esperamos en la calle Venezuela 330. Contaremos hoy la historia de una princesa portuguesa, María Isabel de Braganza. Era la segunda de las hijas de los reyes de Portugal, Juan VI y Carlota Joaquina, que era hermana de Fernando VII de España. Bueno, esta muchacha, Isabel de Braganza, había nacido en 1797 en el Palacio de Queluz, ahí cerca de Lisboa nomás. Pero hay que decir que su vida en Portugal terminó el 27 de noviembre de 1807, cuando la familia real tuvo que marchar al exilio por las invasiones napoleónicas, ¿no? Aquel exilio apurado hacia Brasil no era un grupo de personas ricas y poderosas el que rajaba, era la sede misma del Estado, con su aparato administrativo y burocrático, su tesoro, sus reparticiones, secretaría, tribunales, archivos y empleados. Dice Joaquín de Acevedo, lo que cruzó los mares era una inmensidad que había demorado 7 siglos en organizarse en Lisboa. Fueron 15.000 personas en 36 naves. Trasladaron todo el aparato del Estado de Portugal al Brasil. Bueno, Isabel se instaló con sus padres en Río de Janeiro y allí, del otro lado del mar, oyó hablar de su tío, el rey Fernando VII, que como hemos dicho, era el hermano de la mujer del papá, como suele ocurrir con los tíos, ¿no? Fue en ocasión del final de la Guerra Española de Independencia. A Fernando le decían el deseado por las ganas que tenían muchos españoles de que fuese restituido y de que terminara de una vez por todas con el rey intruso, José Bonaparte, Pepe Botella. La segunda vez que Isabel oyó hablar de Fernando VII fue porque le dijeron que el deseado había sido repuesto en el trono y que la había elegido como esposa. Era el verano de 1815, Isabel, que estaba en el Brasil, tenía 18 años. Días más tarde se dispuso que la muchacha viajara a España. Bueno, ella era muy dócil a la voluntad de sus padres, y entonces inmediatamente se imaginó que su futuro esposo era el más tierno de los amantes posibles. Las razones de aquel casamiento eran políticas. Tanto Portugal como España temían por los movimientos que se producían en algunas colonias americanas. Decidieron unir los dos reinos para, además de asegurar la sucesión, ejercer mayor poder sobre las tierras de ultramar. La presencia aliada de Juan VI de Portugal en Brasil servía además para atajar levantamientos. Digamos que Brasil era un enclave monárquico para defender los intereses de Madrid y de Lisboa. Mientras Isabel cruzaba el Atlántico, Fernando VII pateó al diablo una constitución liberal, recuerden ustedes, y declaró que iba a ser un rey absolutamente absoluto. Impuso una censura atroz. Ordenó la persecución y cautiverio de políticos liberales y de intelectuales afrancesados. Y restableció el Tribunal de la Santa Inquisición. Bueno, con ese hombre se estaba por casar Isabel de Braganza, quien tardó 5 meses en llegar a España. Parece que fue un viaje muy accidentado. Eran tantas las tormentas que el buque zarpó y tuvo que volver a Río 8 veces. Uy, por favor. Señor. Se hubiera quedado a vivir ahí. Claro.
Cuentan que antes Fernando había enviado 2 emisarios al Brasil para ver cómo era Isabel. Los tipos se llamaban Alameda y Lardizábal. Qué lindos nombres, ¿no? Sí. Alameda y Lardizábal. Cuando llegaron y se encontraron con Isabel, dijeron Alameda No, Sí, y no, señor. Lardizábal. Señor. Nos llamamos así. Alameda No, y Lardizábal. decidieron no hacer ninguna anotación y que su majestad la juzgara por sí mismo, dijeron los tipos. Bueno, luego Alameda le dijo a la princesa Isabel que estaba en la obligación de advertirla sobre la pasajera conducta un tanto desenfrenada del rey, de Fernando, ¿no? El otro rey, Juan VI, al oír eso, se enojó y le pidió a Alameda que fuese más explícito. Y Lardizábal, el otro, le echó una fulminante mirada a su compañero y este entonces fingió un desmayo. Salió de la situación desmayándose para evitar que se ventilaran las correrías del rey de España que iba de burdel en burdel, señores. Bueno. En septiembre de 1816 llegó Isabel. La acompañaba su hermana, la hermana de ella, ¿no? Sí. María Francisca, destinada a esposa del hermano del rey, ya que estábamos, nada menos que el infante Carlos María Isidro, que es el que después va a desatar el tema del carlismo. Pero esa es otra historia. Todo el pueblo acudió a observar a la princesa, ¿no? Amarga desilusión, dice el cronista. Leo el cronista. Sí, sí, a ver. Era rechoncha, rolliza, con nariz prominente, boca pequeña y retorcida, ojos saltones y cabello ralo. O encima tenía poco pelo. Llegaba sin dote ni ajuar alguno. Así, nada. A las pocas horas, alguien dejó un cartelito fijado en las rejas del Palacio Real que se volvió frase repetida en Madrid. Fea, pobre y portuguesa, chúpate esa. Sí, sí. Un meme, el primer meme de El historia. rey tampoco era un tipo agraciado, hay que decir la verdad. Dicen que era un hombre rechoncho también, con un labio superior deprimido, el maxilar inferior prognatado, como Por era característica favor. de los Borbones, Sí. los reyes prognatos. Nariz grande, frente prominente, ojos pequeños y estrábicos. Claro, sí. Bien. Por lo menos eran pequeños, o sea, no se le veía tanto. Eso le pasa a la monarquía. Cuentan ¿vio? que la primera esposa, María Antonia de Nápoles, dejó escrito, como sintiéndose Sí. engañada, ¿no? Que estuvo a punto de desmayarse la primera vez que vio a Fernando VII, al comprobar con espanto Por favor. que el mozo que ella había creído ver en el retrato era en realidad poco menos que un adefesio. Señor. Ahora bien, al rey lo que más le importaba era la sucesión, e Isabel de Braganza lo sabía. Al mes estaba embarazada. Para celebrar el acontecimiento, Fernando VII salió de juerga por las tabernas de Madrid, acompañado por el duque de Alagón y el mayordomo del palacio, un tal Chamorro. ¿Qué hace el Chamorro? Este Chamorro iba como juez para determinar quién de los dos, si el rey o el duque, era capaz de beber un trago sin respiro ni resuello. Se trataba de unos brebajes que preparaba una muchacha de costumbres ligeras llamada Pepa la Malagueña. Su burdel, ¿qué tal? Sí. Era el más cotizado. Fernando iba todas las noches a lo de Pepa. Se disfrazaba y salía para regresar ya bien entrada la mañana. Isabel estaba desesperada, ¿no? Y sí, claro. Imagínese. Le contó a sus allegados que Fernando solo había dormido con ella un par de veces. Y le habló incluso al hermano del rey, Carlos María Isidro, para que Fernando terminara con su vida lujuriosa y disipada, pero todo fue inútil.
debilitado por sus pasiones y por el vino, Fernando se enfermó de gota y para curarse se dirigió al balneario de Sacedón, cuyas aguas, según decían, eran milagrosas. Y el rey consideró que eso era cierto cuando notó que todos se bañaban desnudos. Dice la crónica, el rey creyó en prodigios cuando luego de la cura de aguas se instaló con una doncella en una mansión de la villa. Sería la enfermera. Por Dios. Bueno, se estaba curando. Isabel estaba harta de tanta soledad y tanta ausencia. Extrañaba mucho a su familia en Brasil. Pensaba o pasaba las noches espiando por las ventanas del palacio a ver a qué hora llegaba el rey. Incluso ofreció dinero a doncellas, criados y mayordomos, suplicando que le informaran sobre todas las andanzas del soberano, pero nadie le contestó. Una noche el rey volvía del burdel de Pepa e Isabel quiso ser seductora. Y lo detuvo en un pasillo, ahí como dispuesta a amarlo. El rey, que venía medio borracho, se empezó a reír a carcajada. ¡Ja, ja, ja! Isabel se sintió ridícula y pasó de la seducción al odio más hondo. Dice la crónica que le gritó el más florido y selecto repertorio de insultos, mitad en castellano y mitad en portugués. Y Fernando cambió de golpe su actitud burlona y empezó a mirarla con admiración. Tomó en sus brazos a la reina y ante los ojos pasmados de los cortesanos, los dos se fueron a los aposentos. La felicidad de Isabel no duró mucho porque el rey al día siguiente volvió a su rutina. Al poco tiempo nació una niña, solo vivió unos meses. Esta desgracia entristeció a Fernando VII, que al menos por un tiempo empezó a mostrarse solícito y amoroso. Pero pronto Isabel comprendió todo. Perdida la posibilidad anterior, Fernando buscaba otro embarazo y llegó. Isabel escribía a Brasil con el propósito de que la rescataran de aquel lugar. La madre le respondía que la resignación es la divisa de los santos. No, bueno, pobre. No se puede creer, Ni la madre ni la madre la defendía. Bueno, Fernando seguía en lo suyo. Un día, el orgulloso general Balboa, que pretendía hacer creer al rey que ni él mismo escapaba de su vigilancia, escribió en uno de sus partes que no ocurría más novedad que la alarma en que vivían los fieles súbditos de su majestad, temiendo que los aires fríos y húmedos de la noche en los jardines atacaran su preciosa salud. Digamos que todo el reino se enteró, por ese parte de Balboa, que el rey andaba en la madrugada detrás de un hoyuyo ahí en los jardines del palacio. Y el funcionario el general Balboa, fue echado. Fernando VII esperaba un varón. Para eso mandó a buscar a Granada 4 frascos del llamado Santo Bálsamo, que no era otra cosa que la destilación de los huesos de San Nicola de Bari. Mirá vos. El estado de salud de Isabel empezó a ser preocupante. El embarazo venía mal. Estaba casi siempre en la cama. Llegó el día del parto, 26 de diciembre de 1818. Todo se complicó y se intentó una cesárea que fue mal hecha. Las hemorragias terminaron con Isabel y nació una niña sin vida. Isabel y la niña reposan en el Escorial, en el lugar de las reinas que no pudieron dar descendencia. Tenía la pobre Isabel 21 años. ¿21 años? 21 años. En poco más de 2 años en España y en medio de tanta desdicha, la portuguesita Isabel de Braganza tuvo tiempo de crear el Museo Real de Pinturas, que se inauguró un año después de su muerte y que luego fue ni más ni menos que el Museo del Prado. Fernando VII se puso a buscar nueva esposa para este trono que siguió sin heredero. Se puso de novio con María Josefa de Sajonia, bueno, pero eso ya es otra historia.
qué canción podemos Historia triste, ¿eh? utilizar, ¿no?, para tanta tristeza. Uno piensa enseguida en un fado que cantaba Gardel y que cantamos nosotros aquí, y que canta Beorlegui, que se llama Caprichosa, Sí. donde está todo el tiempo hablándole a una portuguesa. Escuchemos la versión de Carlos Gardel.